Hola, bienvenido al canal Mate y Física. Vamos a ver la materia matemática aplicada para secundaria. El primer tema que vamos a ver es la aplicación de la derivada, que sería la ecuación de la recta tangente y recta normal. Por ejemplo, acá tenemos una función igual a f de x y tenemos un punto de esa función de coordenadas x1 y 1, y gráficamente vemos representado con la letra t la ecuación de la recta tangente que pasa por dicho punto a la función, y por otro lado la recta n, que sería la ecuación de la recta normal que pasa por dicho punto. Para calcular la ecuación de la recta tangente y recta normal tenemos que recordar la ecuación punto pendiente, que es la que tenemos acá, que decía y menos y1 igual a m por x menos x1, donde x1 e y1 son las coordenadas del punto P. La derivada de una función en un punto, es decir, f' de x, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Es decir, que la pendiente la podemos escribir como la derivada de la función en el punto. Una vez que establecemos este principio, podemos volver a la ecuación de la recta punto pendiente y vamos a ver que la ecuación de la recta tangente nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría y menos y1 igual a f' de x por x menos x1. Es decir, teniendo las coordenadas del punto, que son datos, en la mayoría de los ejercicios son datos. ¿Por qué digo datos? Porque nos pueden dar solamente una de las coordenadas del punto, la coordenada x, pero no verían las coordenadas y, que no es nada difícil calcularla. Y por otro lado tenemos que derivar la función, y una vez que la derivamos reemplazamos la derivada de la función por el punto dicho, digamos que eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, acá tienen la ecuación de la recta tangente. Ahora lo que nos quedaría ver es cómo se determinaría la ecuación de la recta normal. Para ello tenemos que recordar una propiedad que la vamos a ver de la siguiente manera. Dicha propiedad dice lo siguiente: la normal a una recta es igual a la inversa de la pendiente con signo contrario. Es decir, que si nos volvemos a la ecuación punto pendiente, vamos a ver que la pendiente nos quedaría de la siguiente manera: menos 1 sobre f' de x. Entonces, la ecuación de la recta normal sería la que tenemos acá recuadrada, sería con la inversa de la pendiente, que en este caso sería la inversa de la derivada. Para que esto quede de una manera más clara, vamos a verlo con un ejemplo. En dicho ejemplo me piden determinar la ecuación de la normal, y también vamos a calcular la de la recta tangente, a una determinada parábola en el punto de coordenadas 2 y 4. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos piden este tipo de ejercicios, donde tenemos que calcular la ecuación de la recta normal y recta tangente, es derivar la función. En este caso tenemos una función cuadrática, entonces lo que se hacía en base a las reglas de derivación, se bajaba el exponente y luego al exponente se le restaba 1. Dicho eso, nos quedaría que la derivada de la función x al cuadrado sería igual a 2x, que es lo que tenemos acá. Luego el siguiente paso es evaluar la derivada de la función en dicho punto, en este caso en el punto 2. Entonces, si la evaluamos en dicho punto, nos quedaría que la derivada es igual a 4. Luego la ecuación de la recta normal en el punto sería de la siguiente manera: reemplazamos en la ecuación de la recta normal, trabajamos un poco algebraicamente y nos quedaría que la ecuación de la recta normal sería igual a un cuarto de x menos un cuarto de x más 9 medios. Por otro lado, la ecuación de la recta tangente en el punto nos quedaría de la siguiente manera: 4x menos 4. ¿Sí? Hay que
reemplazar en la ecuación de la recta tangente los valores que ya tenemos de datos y no creo que tenga ningún problema para hallarla. En este caso sería i igual a 4x menos 4. Una vez que hemos calculado la ecuación de la recta tangente y recta normal, lo vamos a ver gráficamente cómo quedaría la solución. Acá tenemos los gráficos. Por un lado, en el color azul tenemos graficada la parábola. En el color verde tenemos la ecuación correspondiente a la recta tangente, y por otro lado, de color violeta, tenemos la ecuación de la recta normal. Fíjense en que la intersección entre la recta tangente y la recta normal sucede junto en el punto que nos pedían para calcular. En este caso el punto sería de coordenadas 2 y 4, que es lo que teníamos como dato en el ejercicio. Otro tema que viene a continuación es el cálculo de las longitudes tanto del segmento normal como del segmento tangente, así como de la longitud de la subtangente y de la subnormal. Eso lo vamos a ver ahora acá con el gráfico. Por un lado tenemos el mismo gráfico anterior donde habíamos calculado la ecuación de la recta tangente y la recta normal en un punto P, pero ahora nos piden que calculemos la longitud del segmento tangente. Bueno, las demostraciones de cómo se van a calcular los segmentos y las subnormales y subtangente lo vamos a dejar. La idea es darle las fórmulas finales, pero antes de entrar al cómo sería el cálculo, vamos a mencionar lo que son cada uno de estos conceptos que son muy importantes viéndolo desde el punto de vista gráfico. Si volvemos a la diapositiva anterior, veríamos que el segmento tangente, ¿sí?, que es el que tenemos acá, sería el comprendido entre el punto A y el punto P, es decir, entre el punto que justo intersecta la recta tangente con la función, y el punto A sería la raíz de este segmento tangente, ¿sí?, que en este caso quedaría representado con el punto A. Entonces el segmento que nos queda desde A hasta P nos daría el segmento tangente. El segmento normal, representado con la letra N, sería el segmento PB, que sería entre el punto P y el eje X, ¿sí? Lo que queda ahora ver es el segmento de la subtangente, que sería la proyección del segmento tangente sobre el eje X. En este caso sería el segmento AC. Y por otro lado, el segmento subnormal, que sería dado por la representación S sub n, sería la proyección del segmento normal sobre el eje X. En este caso sería el segmento CB. Veamos ahora cómo quedaría las expresiones matemáticas correspondientes para calcular dicho segmento y la longitud de la subtangente y de la subnormal. Para calcular el segmento tangente, la expresión sería la que tenemos acá recuadrada, que sería igual a i sobre i' por la raíz cuadrada de 1 más la i' al cuadrado. Es decir, tendríamos que, para calcular dicho segmento, que estarían cada uno de estos segmentos en unidades, tendríamos que, por un lado, calcular cuánto vale la derivada de la función en el punto, y por otro lado tendríamos que también tener en cuenta la coordenada y del punto. Para calcular el segmento de la subtangente tendríamos que hacer el cociente entre i sobre i', es decir, el cociente entre la coordenada y del punto dividido
el valor de la derivada en dicho punto. Por otro lado, para calcular el segmento de la normal, tendríamos que utilizar la expresión que tenemos acá recuadrada, que sería igual a i por la raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado. De la misma manera, i sería el valor, ¿sí?, de la función en el punto, y i' sería el valor de la derivada en el punto. Y por otro lado nos quedaría finalmente el segmento de la subnormal, o sea, la longitud de la subnormal, perdón. Quedaría, la expresión sería i por i', es decir, el valor de la derivada de la función en el punto por el valor en el punto de coordenada i. Veamos esto con un ejemplo que quede de manera más clara. Tenemos una parábola cuya expresión matemática es 2x al cuadrado menos 3x. Entonces me pide calcular las ecuaciones de la recta tangente, recta normal, longitud de la normal, de la tangente, y también me pide la longitud de la subnormal y de la subtangente en el punto x1 igual a 5. ¿Ven? Esto es lo que les decía anteriormente, que el punto, acuérdense que el punto tenía coordenadas x1 e y1. En este caso tendríamos que calcular y1. Para calcular y1 reemplazamos donde dice x por el valor que me dan. En este caso me quedaría y1 sería igual a 2 por 5 elevado al cuadrado menos 3 por 5. Si hacemos esa cuentita me quedaría que el valor de y1 es igual a 35. Por ende la coordenada del punto sería 5, 35. Una vez que ya tenemos la coordenada del punto, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función. En este caso la derivada de la función me quedaría 4x menos 3. Si tienen algún problema con la derivada, háganmelo saber en los comentarios. Si evaluamos la derivada de la función en el punto 5, me quedaría que el valor sería de 17. Si reemplazamos 5 en la x, entonces me quedaría 4 por 5 menos 3, me daría 20 menos 3, 17. Ahora bien, ya tenemos la derivada de la función en el punto, tenemos el punto, entonces vamos a calcular la ecuación de la tangente. Acuérdense que la ecuación de la tangente era igual a i menos i1 igual a f' de x por x menos x1. Es decir que reemplazamos las coordenadas del punto y la derivada de la función en el punto. Eso nos quedaría igual a i menos 35 igual a 17 por x menos 5. Si trabajamos algebraicamente esta parte en matemática, nos quedaría la expresión final de la ecuación tangente, que sería igual a i igual a 17x menos 50. Finalmente vamos a pasar a calcular la longitud de la tangente, que en el punto, que si recuerdan la expresión matemática era igual a i sobre i' por la raíz cuadrada de 1 más i' al cuadrado. Acuérdense que i era el valor de la función en el punto, en este caso en la coordenada sería i sub 1, y i' sería el valor de la derivada en el punto. En este caso nos quedaría la expresión que está acá abajo, y nos quedaría que la longitud de la tangente sería igual a 35,6 unidades. Estableciendo las ecuaciones para calcular cada una de las cosas solicitadas, podemos determinar la longitud de la subtangente, la ecuación de la normal, la longitud de la normal y la longitud de la subtangente. Esto lo vamos a ver gráficamente. ¿Cómo nos quedaría? En forma gráfica tenemos la función representada con un color gris, y tenemos de color rojo la ecuación de la recta tangente, y en color verde la ecuación de la recta normal. El punto lo tenemos acá representado, el punto A, que en este caso era coordenada 5, 35, y vemos que desde el punto A al punto B nos quedaría la longitud
de la tangente, que en este caso nos da 35,06 unidades, lo mismo que nos había quedado en la parte analítica. Bueno, nos vemos en la próxima.